La historia de Gedeón es una de las más sorprendentes e inspiradoras de toda la Biblia. En medio de la opresión impuesta por los madianitas, Dios escogió a un hombre común y corriente, lleno de dudas y temores, para conducir a Israel hacia una de las victorias más extraordinarias jamás registradas. Gedeón, que se consideraba el más insignificante de su casa, fue llamado por Dios para demostrar que la verdadera fuerza no nace del poder humano, sino de la confianza absoluta en el Señor. Su historia revela que Dios utiliza a los débiles para confundir a los poderosos, y también expone los peligros de la idolatría y la ambición. A través de su vida, aprendemos valiosas lecciones sobre la fe, la humildad y la obediencia. Gedeón nació en una época marcada por el sufrimiento profundo del pueblo de Israel. Los madianitas, un pueblo cruel y despiadado, saqueaban sus tierras año tras año, destruyendo cosechas y robando lo poco que quedaba. Los israelitas, aterrados, se escondían en cuevas en las montañas mientras veían cómo sus cultivos, su ganado e incluso sus familias eran arrasadas. Era un escenario de desesperación total. Gedeón vivía en Ofra, una pequeña aldea de la tribu de Manasés. Era hijo de Joás, y como tantos otros israelitas en esa época, apenas podía imaginar cómo cambiar el destino de su pueblo. Era un hombre sencillo, alguien que no destacaba entre los guerreros de su tribu. De hecho, nunca habría imaginado que algún día lideraría un ejército. Él no era visto como un líder. Él mismo se consideraba el más pequeño de su familia, y a su familia como la menos importante de todas. La opresión de los madianitas había quebrado el espíritu del pueblo de Dios. Pero, incluso en medio del caos y el miedo, algo extraordinario estaba por suceder. La situación de Israel se había vuelto insoportable, y la ayuda que esperaban no vendría de un gran ejército ni de un rey poderoso. No. Vendría de un lugar inesperado, de alguien que, hasta ese momento, no era más que un granjero asustado, escondido de sus enemigos. Un día, mientras Gedeón estaba trillando trigo en el lagar, oculto de los madianitas, sucedió algo fuera de lo común. Estaba solo, cuidando lo poco que quedaba de la cosecha, tratando de asegurar algo de alimento para su familia. El miedo a los enemigos lo hacía actuar con cautela, y cada sonido del viento lo mantenía en alerta constante. Y fue en ese momento de tensión que apareció una figura inesperada. Un hombre, al principio con aspecto común, pero Gedeón pronto se daría cuenta de que no era como los demás. Ese hombre era, en realidad, un ángel enviado por Dios. Y antes de continuar con este momento decisivo, si esta historia está tocando tu corazón, te invito a que te suscribas al canal. Es muy importante para que podamos seguir compartiendo estas palabras de fe con más personas como tú. Tu apoyo nos ayuda a continuar. Gracias por estar aquí. Con voz serena pero firme, el hombre saludó a Gedeón con una frase que lo descolocó por completo: "El Señor está contigo, valiente guerrero". Aquellas palabras sonaron extrañas. ¿Valiente? ¿Guerrero? Gedeón estaba escondido, lleno de miedo, lejos de cualquier imagen heroica. Nunca había empuñado un arma en batalla, y ahora le hablaban como si fuera un líder. Confundido y desconfiado, Gedeón respondió de inmediato: "Si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? ¿Dónde están todas esas maravillas de las que nos hablaron nuestros padres?". El dolor de su pueblo era evidente, y Gedeón no lograba comprender cómo él, alguien tan común, podría hacer la diferencia. Pero el ángel no titubeó. Fue directo: "Usa la fuerza que tienes y libera a Israel de las manos de los madianitas". A pesar de la claridad del mensaje, las dudas seguían presentes. Gedeón conocía bien su realidad. Venía de la familia más pequeña de su tribu, no tenía influencia, ni preparación, ni seguridad. El llamado era demasiado grande para un hombre como él. Antes de actuar, necesitaba estar completamente seguro. Con una mezcla de miedo y precaución, pidió una señal al Señor. Preparó un cabrito y pan sin levadura, los colocó sobre una roca y esperó. El ángel extendió su bastón, y de la roca brotó fuego que consumió la ofrenda en un instante. Gedeón quedó paralizado. Las piernas le temblaban. Había presenciado algo sagrado, y comprendió que estaba frente al mensajero de Dios. No había duda. Pero el camino recién comenzaba. Esa misma noche, Dios le dio una orden contundente: debía destruir el altar de Baal que su propio padre había construido, y derribar el ídolo de acera que lo acompañaba. La idolatría había contaminado al pueblo, y ese era el primer paso para su liberación. Aún con miedo, Gedeón obedeció. Esperó a que llegara la noche, y bajo la protección de la oscuridad, hizo exactamente lo que el Señor le había pedido.
Sabía que al amanecer, la reacción sería intensa. Y no se equivocó. Al día siguiente, la ciudad entera estaba en agitación. Pronto descubrieron que Gedeón había destruido el altar, y clamaron por su muerte. Pero entonces, su padre, Joás, dio un paso inesperado. Se plantó frente a la multitud y dijo: si Baal es Dios, que él mismo luche por su causa. Aquellas palabras calmaron la furia. Gedeón fue protegido, pero ya no era un desconocido. Su nombre estaba en boca de todos, y las miradas se posaban sobre él. Y sin embargo, él seguía sintiéndose inseguro. Aún necesitaba una nueva confirmación. Entonces, decidió pedir otra señal. Colocó un vellón de lana en el suelo y oró al Señor, que al amanecer el rocío estuviera solo sobre la lana, y no sobre la tierra a su alrededor. Esa noche, colocó el vellón en el suelo y se fue a dormir. Su corazón palpitaba con fuerza. Al despertar, se acercó con cautela, y al tocar la lana, sintió que estaba completamente empapada. A la mañana siguiente, el corazón de Gedeón latía con fuerza mientras se acercaba al vellón. Lo tomó entre sus manos, estaba empapado en rocío, mientras que el suelo alrededor permanecía completamente seco. Era una señal, sin duda. Pero ¿y si era solo una coincidencia? ¿Y si su mente le jugaba una trampa? Con la ansiedad aún presente, pidió otra prueba. Esta vez, que el vellón permaneciera seco mientras el suelo se cubría de rocío. Cuando amaneció, se apresuró al lugar. El suelo brillaba con gotas de agua, pero la lana estaba seca. No quedaban dudas. Dios lo había elegido. Y lo había hecho con señales claras, casi imposibles de ignorar. Con el corazón renovado, Gedeón reunió un ejército. Hombres de varias tribus comenzaron a llegar, decididos a enfrentar al enemigo que los había oprimido por años. El campamento crecía, y con él, también la esperanza. 32.000 hombres armados se alzaban como una fuerza capaz de desafiar incluso al colosal ejército madianita. Por primera vez, Gedeón sintió algo parecido a confianza. Tal vez, sí, tal vez podría liderar a su pueblo hacia la victoria. Pero esa seguridad duró poco. Dios tenía otros planes. Hay demasiados, dijo el Señor. Demasiados. ¿Cómo podía ser eso posible? Pero Dios fue claro. No quería que Israel se jactara de una victoria lograda por su número o su fuerza, sino que supieran que la salvación venía únicamente de él. Gedeón obedeció, aún incrédulo. Dijo a los hombres que quien tuviera miedo podía regresar a casa. Y para su sorpresa, comenzaron a marcharse. Uno tras otro. Al final, 22.000 hombres abandonaron el campamento. Quedaban apenas 10.000. El peso de la responsabilidad se hacía cada vez más real. Pero cuando creyó que esa sería la prueba definitiva, Dios volvió a hablar. Todavía son demasiados. Gedeón no podía creerlo. ¿A dónde quería llegar el Señor? Llevó a los hombres al arroyo, como Dios ordenó. Allí, los observó mientras bebían agua. Solo aquellos que lamieran el agua como un perro serían escogidos. Al terminar, el número era impactante, 300 hombres. Solo eso. Frente a un ejército inmenso. Una locura o un milagro en construcción. Y aún así, Gedeón no huyó. Vencer a los madianitas parecía una tarea imposible desde una perspectiva humana. Sin embargo, Dios ya había asegurado que entregaría al enemigo en manos de Israel. Todo dependía ahora de obedecer con precisión las instrucciones divinas. La estrategia que el Señor le dio a Gedeón fue completamente inusual. No involucraba espadas, lanzas ni arcos. En vez de eso, cada hombre debía portar una trompeta, una antorcha oculta dentro de una vasija de barro, y al momento indicado, romper la vasija, encender la antorcha y hacer sonar la trompeta. Esta forma de ataque no tenía lógica militar alguna, pero Gedeón confió plenamente en la palabra de Dios. Aunque sus soldados no comprendían del todo el plan, estaban dispuestos a obedecer. Al llegar la noche, los 300 valientes rodearon en silencio el campamento madianita. La tensión era palpable. Los enemigos, sin imaginar lo que sucedía, dormían profundamente, sin ninguna preparación para lo que vendría. Cuando Gedeón dio la señal, un estruendo rompió la calma. Las trompetas resonaron entre las colinas, las antorchas iluminaron la oscuridad y el sonido de las vasijas quebradas llenó el aire. El pánico se apoderó de los madianitas. Desorientados por el caos, comenzaron a atacarse entre sí. Lo que parecía un ejército imbatible se volvió un desastre total. La confusión era tal que no distinguían aliados de enemigos. Presos del miedo,
luchaban entre ellos y huían sin rumbo. Gedeón y sus hombres casi no tuvieron que luchar. El poder de Dios había confundido a los enemigos. Sin embargo, aunque la victoria era evidente, no estaba completa. Muchos madianitas escaparon, incluyendo sus líderes, Feba y Zalmuna. Gedeón sabía que mientras ellos vivieran, el peligro para Israel continuaba. Por eso, sin perder tiempo, emprendió su persecución. A pesar del cansancio, no descansaría hasta cumplir su misión. Durante la cacería, Gedeón pidió apoyo a los hombres de Sucot y Penuel, pero ellos no creían que fuera capaz de capturar a Feba y Zalmuna y se negaron a ayudar. La negativa de los líderes de Sucot y Penuel a apoyar a Gedeón no logró apagar su determinación. A pesar del rechazo, él no se desvió de su objetivo. Con coraje renovado, continuó la persecución de los dos reyes madianitas, Feba y Zalmuna, llevando consigo al pequeño grupo de guerreros fieles que aún lo acompañaban. Cada kilómetro recorrido en el desierto era una prueba más de su resistencia y fe. Aunque eran superados en número y estaban física y mentalmente agotados, Gedeón no pensaba en retroceder. Sabía que la libertad de Israel dependía de eliminar por completo la amenaza. Feba y Zalmuna representaban la cúspide del poder enemigo, eran los cerebros detrás de la opresión. Mientras siguieran vivos, la sombra del miedo seguiría sobre el pueblo de Israel. Gedeón lo tenía claro, no bastaba con una victoria parcial. La misión solo estaría completa cuando estos dos líderes fueran capturados. El hambre, la sed y el cansancio no lo detuvieron. Cruzaron el desierto con una determinación feroz hasta que, finalmente, dieron con el campamento donde los reyes se escondían. El momento había llegado. Con una táctica veloz y bien ejecutada, Gedeón y sus hombres irrumpieron en el campamento. Aunque eran pocos, el factor sorpresa jugó a su favor. Los soldados de los reyes no tuvieron tiempo de reaccionar, el caos se apoderó de ellos y la defensa se desmoronó. Gedeón logró lo que parecía imposible, capturar con vida a Feba y Zalmuna. La batalla había sido dura, pero la victoria era total. De regreso, con los reyes encadenados, Gedeón no olvidó lo que había ocurrido en el camino. Su memoria volvía a las palabras frías y la indiferencia de los líderes de Sucot y Penuel. Ellos se habían negado a colaborar cuando más se los necesitaba. Ahora, Gedeón volvía con pruebas en mano, los reyes derrotados. Al llegar a Sucot, los enfrentó con los frutos de su valentía. Aquellos que dudaron de él y despreciaron su misión fueron confrontados con la realidad. Dios había estado con Gedeón desde el principio. La victoria trajo consigo más que el fin del conflicto. Por primera vez en muchos años, Israel experimentaba una paz duradera. El pueblo, antes sometido y temeroso, ahora celebraba con gozo. No podían creer que un hombre común, desconocido hasta hacía poco, se hubiese convertido en su libertador. Era un tiempo de alegría, pero también de reflexión. Mientras Gedeón y sus hombres regresaban, los murmullos de agradecimiento crecían hasta convertirse en un clamor popular. La nación estaba lista para escuchar al hombre que los había guiado hacia la libertad. Tras la gran victoria sobre los madianitas, Gedeón no solo fue reconocido como un libertador, sino también como un verdadero héroe nacional. La emoción colectiva del pueblo no tardó en convertirse en una ovación masiva. En medio de esa euforia, surgió una propuesta inesperada pero comprensible. Gedeón, sé nuestro rey, le suplicaban. Gobierna sobre nosotros, tú, tus hijos y los hijos de tus hijos. Después de todo, había traído paz en una época de confusión y sufrimiento. Era natural que el pueblo quisiera que él los guiara para siempre. Pero Gedeón, consciente del verdadero origen de la victoria, sorprendió a todos con su respuesta. No se dejó llevar por el orgullo ni por el deseo de poder. Con humildad y firmeza, respondió, no gobernaré sobre vosotros, ni tampoco mi hijo, el Señor es quien debe reinar sobre Israel. Recordó a todos que no había sido su fuerza, sino el poder de Dios el que los había salvado. Su negativa fue una muestra de carácter y de fe genuina. A pesar de rechazar el trono, Gedeón hizo una solicitud aparentemente simple. Pidió a cada hombre un pendiente de oro, tomado del botín de los madianitas vencidos. Nadie vio mal en eso, y con gusto le entregaron los aretes. Con ese oro, Gedeón mandó fabricar un efod, una prenda sagrada que representaba la presencia de Dios y que servía como símbolo espiritual. Su intención inicial era noble, crear un recordatorio permanente de la intervención divina, un memorial de cómo Dios había dado la victoria a su pueblo. Pero con el tiempo, lo que comenzó como un símbolo de fe se convirtió en motivo de tropiezo.
El efod, hecho con oro reluciente, fue colocado en Ofra, la ciudad natal de Gedeón. Allí, empezó a atraer visitantes de todo Israel. Lo que debía inspirar adoración a Dios comenzó a ser objeto de veneración por sí mismo. Sin que Gedeón lo percibiera del todo, el pueblo empezó a idolatrar el efod. Así, una vez más, Israel fue arrastrado por la tentación de la idolatría. La trampa no era un enemigo externo esta vez, sino un error interno, nacido de una buena intención mal guiada. El corazón del pueblo, tan fácilmente distraído, se alejaba de Dios para inclinarse ante un objeto. Gedeón, el hombre que había guiado a Israel hacia una de sus mayores victorias, vio cómo su propia creación se convertía en piedra de tropiezo para su nación. A pesar de este desvío, Gedeón vivió muchos años tras la victoria. Durante ese tiempo, Israel disfrutó de una paz prolongada. El pueblo lo respetaba profundamente y lo reconocía como un líder escogido por Dios. Tuvo muchos hijos y vivió tranquilamente en Ofra. Sin duda, fue uno de los jueces más importantes de la historia de Israel. Sin embargo, cuando llegó el día de su muerte, todo comenzó a cambiar. Su ausencia dejó un vacío. Sin su liderazgo firme y temeroso de Dios, el corazón del pueblo volvió a inclinarse hacia los antiguos errores. Y así, lentamente, la sombra de la idolatría empezó a regresar. El efod de oro que Gedeón había mandado confeccionar, en lugar de ser un recordatorio de la victoria divina, se convirtió en una trampa continua para el pueblo. Después de la muerte del juez, sin su guía espiritual ni su liderazgo firme, los israelitas comenzaron a desviarse otra vez. Los corazones, fácilmente influenciables, se inclinaron nuevamente hacia los ídolos y los dioses falsos de los pueblos vecinos. El ciclo de rebelión contra Dios, que parecía haber sido interrumpido por la valentía de Gedeón, resurgió con fuerza. Pero la idolatría no fue el único problema que apareció en la ausencia de Gedeón. Uno de sus hijos, Abimelec, comenzó a destacar, aunque no por su fe o justicia. A diferencia de su padre, quien rechazó la oportunidad de convertirse en rey, Abimelec deseaba el poder con desesperación. Ambicioso, manipulador y carente de temor a Dios, diseñó un plan para apoderarse del control de Israel. Abimelec no tenía interés en honrar a Dios ni en continuar con el legado de humildad de su padre. Para él, el trono era todo lo que importaba, y no tenía reparos en usar cualquier medio para conseguirlo. Aprovechando el vacío dejado por la muerte de Gedeón, convenció a los líderes de Siquem para que lo respaldaran como rey. Pero su primer paso fue atroz. Para eliminar a todos sus posibles rivales, Abimelec mandó asesinar a sus propios hermanos, los hijos de Gedeón, en un solo día. Solo uno de ellos, Jotam, logró escapar con vida. Esta matanza no solo fue brutal, sino también profundamente simbólica. El hijo de un libertador se convertía en verdugo de su propia familia. Con los hermanos fuera del camino, Abimelec fue proclamado rey en Siquem. Sin embargo, su reinado no trajo paz, sino opresión. Gobernó con crueldad, sin sabiduría ni justicia, sumiendo al pueblo en un nuevo ciclo de sufrimiento y confusión espiritual. El mismo hombre que debía preservar el legado de Gedeón se transformó en el tipo de tirano contra el cual su padre había luchado. Pero el poder mal adquirido siempre lleva a la caída. El gobierno de Abimelec fue breve y turbulento. Las tensiones crecieron y, finalmente, se alzó una rebelión en su contra. Durante una batalla para tomar una ciudad rebelde, una mujer desde lo alto de una torre arrojó una piedra que golpeó la cabeza de Abimelec, hiriéndolo de muerte. Temiendo la vergüenza de morir a manos de una mujer, pidió a uno de sus soldados que lo atravesara con una espada. Así terminó la historia de Abimelec, no como un héroe, sino como un tirano derrotado, marcado por la sangre y la ambición. Su final fue un reflejo de sus decisiones, trágico, violento e indigno. Con su muerte, la breve paz traída por Gedeón se desvaneció, e Israel cayó nuevamente en la oscuridad del caos y la idolatría. La historia de Gedeón está llena de sorpresas, giros inesperados y lecciones profundas que revelan una verdad poderosa. Dios no elige a los más fuertes según los estándares del mundo, sino a aquellos que parecen comunes e incluso débiles, para realizar lo extraordinario. Gedeón comenzó como un hombre sencillo, escondido, lleno de temores, inseguridades y muchas preguntas. Y fue precisamente esa fragilidad la que Dios utilizó para mostrar que su poder se perfecciona en la debilidad humana. La gran victoria contra los madianitas no fue resultado de una fuerza militar aplastante, ni de una estrategia brillante. Fue un triunfo nacido de la obediencia y de la fe. Dios redujo el ejército de Gedeón a solo 300 hombres para dejar claro que la victoria venía exclusivamente de él.
Fue una batalla ganada no con espadas, sino con confianza en el Señor. A través de señales, pruebas y actos de valentía, Gedeón aprendió a confiar en la dirección divina, incluso cuando todo a su alrededor parecía imposible. Pero la vida de Gedeón no solo es una inspiración, también es una advertencia. Después del triunfo, el efod de oro que mandó hacer, originalmente como un recuerdo sagrado, acabó convirtiéndose en un objeto de idolatría. A veces, incluso las buenas intenciones pueden desviar al pueblo si no se mantienen enfocadas en Dios. El corazón humano es frágil, y la idolatría puede nacer de los logros más nobles si olvidamos quién merece la gloria. El final del legado de Gedeón fue ensombrecido por la ambición desmedida de su hijo Abimelec. En lugar de honrar lo que su padre había construido, Abimelec buscó el poder por medios crueles y egoístas. Su caída fue rápida, mostrando que cuando el poder no está sometido a Dios, inevitablemente se convierte en destrucción. Así, la historia de Gedeón nos deja una lección profunda. Cuando confiamos verdaderamente en Dios, Él puede hacer lo imposible. Pero también debemos recordar siempre que la gloria pertenece únicamente a Él. Todo éxito, toda victoria, debe apuntar hacia el cielo y no hacia el hombre. Si esta historia tocó tu corazón y te inspiró, te invitamos a darle me gusta al vídeo, compartirlo con tus seres queridos y suscribirte al canal. Acompáñanos para descubrir más historias de fe, esperanza y transformación que nos ofrece la palabra de Dios. Hay muchas más lecciones por explorar juntos.